Bueno, mi tarea es muy sencilla, es presentar al recontraconocido capitán de ultramar y capitán de pesca, Daniel Molina Carranza. Y presentar también, qué es lo que va a hacer él, la publicación, el problema de la seguridad en la pesca argentina, tema sumamente delicado y muy difícil de seguir. El origen de esta publicación fue hace 12 años, cuando los miembros del Comité de Pesca del Centro Naval realizamos un trabajo titulado El problema de la seguridad en la pesca, en la pesca argentina. Nuestro objetivo era llamar la atención sobre numerosos accidentes que involucran a los buques pesqueros y a sus tripulantes, y buscar caminos en solución a este problema. Ese trabajo tuvo una amplia repercusión y organismos estatales y gremios tomaron nota de lo que escribíamos. En ese comité de pesca del Centro Naval, que fue el que editó este libro, estaba como presidente el capitán Fermepina, acá presente, lo secundaba el capitán Villemur, yo era otro de los integrantes, el almirante Mazzoni, que está por acá también, y otros más. Y el teniente de fragata, Maciel, que falleció hace 2 años. Habiendo pasado más de una década de la publicación de este libro, Daniel Molina Carranza se propuso la revisión y actualización de ese trabajo. Además, dada su importancia, incluir la ampliación de la plataforma marítima y su incidencia en la pesca, pero también profundizar sobre el tema de la milla 201 y el control de las especies transzonales. Esto llevó al incremento de las páginas de trabajo y sus anexos. Por ejemplo, se amplió y actualizó accidentes de la pesca, o sea, todos los accidentes que ocurrieron desde el 2006, que fue cuando se editó el libro, hasta hoy. Con los accidentes de la pesca, y se incorporó la situación jurídica de los tratados internacionales, de los cuales nuestro país ha firmado varios tratados que luego no ha refrendado, o sea que han quedado sin el compromiso del país. Es así que hace poco tiempo, el año pasado, surgió una resolución conjunta del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Transporte, que crea un comité. Ese comité, nosotros pensamos que, porque era una de las acciones recomendadas en el primer libro, que alguien lo había leído y había impuesto eso, pero no, es porque la OMI, la Organización Mundial, hizo una disposición en la cual todos los países integrantes de la OMI tenían que nombrar un comité de seguridad, o sea, una especie de comisión de investigación de accidentes. Bueno, concretamente la acción recomendada por nuestro libro fue crear un organismo público o privado que intervenga en todos los siniestros y accidentes marítimos, cumpliendo funciones de junta de investigaciones. Esta junta, además de su tarea investigativa, sería la encargada de llevar un historial detallado de los hechos ocurridos en buques pesqueros, de modo de poder hacer una correcta evaluación en los siniestros y accidentes ocurridos, efectuar estadísticas y recomendar que se adopten las medidas conducentes a evitarlos. Me gustaría hablar mucho más porque me gusta mucho el tema, pero el que está convocado para hablarles es Molina Carranza, así que yo los dejo con él. Daniel. Bueno, muchas gracias, Jorge, y bueno, muchas gracias a todos los que vinieron. Hola, ahora. Con gran alegría veo representantes del Centro de Capitanes, de la Asociación de Capitanes, de conductores de máquinas, gente de la Armada. ¿No se escucha? Acércalo más. Hola. Ahora sí. Bueno. Está de tener la boca cerca. Está también el director de pesca de la provincia de Buenos Aires, los
precursores con los cuales escribimos el primer trabajo. Y bueno, quiero agradecer antes que nada a la comisión directiva del Centro Naval, el almirante Castro Madero, quien está representando, al capitán Miguel Fagre, que fue el que hizo mi presentación, a la colaboración de Guillermo Mesina, que hizo la diagramación del libro en forma gratuita y con muy buen éxito. Y a mi secretaria María Cristina, que trabajó más que yo en el libro y la presentación. Así que muchas gracias a todos. Y bueno, arrancamos. Lo que ven ustedes ahí es una escultura que se encuentra en una playa de Portugal cercana a Porto. Representa a las mujeres madres que perdieron a sus esposos, hijos y padres en uno de los días más trágicos de la ciudad. Murieron 150 pescadores en diciembre de 1947 por un temporal, cuando salieron a pescar y no regresaron nunca más. El mar acababa de dejarlas viudas, 152 marineros muertos, 71 viudas, 100 huérfanos. Según la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, ocurren 24.000 accidentes mortales o muy graves sobre un universo de 120 millones de trabajadores pesqueros, de los cuales solo la mitad está registrada. 20 millones están registrados en acuicultura y 40 millones en la pesca de captura. Esos son los 60 millones registrados. La tendencia es a disminuir las personas que se dedicaban a la pesca de captura e incrementar las de acuicultura. Les advierto que la acuicultura también tiene sus riesgos, en especial en Asia, que es donde mayor está creciendo. Según los últimos números, la producción mundial de pesca de captura es de 91 millones de toneladas y la producción de acuicultura es de 80 millones de toneladas. El 85% de la flota de captura es asiática. En Argentina se pescaron el último año 778.000 toneladas y se exportó por más de 2.000 millones de dólares, lo que supera a la carne ovina. Ambition es un barco holandés rastrero de cubierta cerrada de 32 metros que está en Comodoro Rivadavia. El nombre describe bien lo que es la pesca para bien y para mal. El diccionario de la Real Academia Española define la ambición como el deseo de obtener poder, riqueza o fama. El término procede del latín ambitio y puede utilizarse de manera positiva o en sentido negativo. ¿Escuchan bien? ¿Sí? La ambición se considera como saludable cuando promueve la acción y el desarrollo de proyectos. La persona que es ambiciosa pretende conseguir algo que actualmente no tiene. El sujeto ambicioso, por lo tanto, desea mejorar, crecer o progresar. La ambición funciona como un motor que invita a abandonar el conformismo y la mediocridad, pero debe existir un límite para que esa ambición no se convierta en algo dañino o peligroso. Cuando el deseo es tan fuerte que la persona está dispuesta a violar las normas éticas o legales para concretarlos, la ambición se vuelve riesgosa, ya que puede perjudicar a la propia persona o a terceros. Según el informe de la OIT, el sistema tradicional de remuneración en el sector pesquero es al porcentaje del valor de captura, es decir, la tripulación cobra sobre lo que pesca. Las palabras que están ahí son del almirante Mazzoni, padre, quien también fue de nuestra comisión de pesca y define muy bien el espíritu del pescador. El otro es parte de un
cuento breve que presenté en un concurso en España sobre pescadores. Pero bueno, en sí define un poco lo que es la pesca, ¿no? El hombre de mar que se dedica a la pesca comercial, dejando de lado formas de vida más cómodas, se transforma en un pescador. La gente que se acerca a la pesca para salvar una situación y luego desaparece de esa actividad no son pescadores. Hay hombres y mujeres que disputan por igual su lugar en el negocio pesquero. Hoy las mujeres representan el 15% de ese universo. Ellas trabajan mayormente en la etapa del proceso, pero hay muchas y muy buenas en los barcos, como capitanas, oficiales, médicas, cocineras y marineras. Esta fotografía es del buque Ingrid. Acá justamente me comentó el colega de maquinista que él navegó y que es el año 68 y está regresando a puerto con mal tiempo, cargado de pesca, sumamente peligrosa, ¿no? En un estudio canadiense efectuado sobre los pescadores, la mayor preocupación es el no poder capturar peces por agotamiento del caladero o por la ineficiencia del barco. En segundo lugar, la pérdida de trabajo. Solo mencionan el temor a accidentes en la parte inferior de sus preocupaciones. El riesgo de un accidente fatal se incrementa con el tiempo que ellos tienen de tripulantes, pescadores o procesadores. En nuestro país, en 18 años, se han producido 44 hundimientos y 95 tripulantes muertos o desaparecidos. Vamos a la otra. En el otoño de 1991, el Andrea Gale partió de Gloucester, Massachusetts, y puso rumbo a los bancos de pesca del Atlántico Norte. 2 semanas después tuvo lugar un hecho del que no se conocían antecedentes en la historia. La tormenta perfecta, basada en una historia real. Las olas alcanzaban 45 metros de altura, algo así como un edificio de 13 pisos. Se ha recreado una historia, pero se acerca todo lo posible a lo que pudo haber pasado. Cuando leí el libro, según me adentraba en él, más me impresionaba, sobre todo porque me hacía aventurarme en el mundo de los pescadores. Eso es lo grandioso del cine, el permitir introducirte en mundos desconocidos. Todos los pescadores con los que uno habla coinciden en lo mismo. Son siempre conscientes de lo frágil que es la vida. La mayoría vuelven de sus expediciones de pesca, pero nunca están seguros de conseguirlo. ¿Quieren hacerse una idea de una tempestad en la que estuvimos en 1992? Las olas tenían tal tamaño que alcanzaban ese travesaño de ahí arriba. Todo es muy real. Gente, emociones, sueños y desesperación. Un material impactante. He visto olas de hasta 14 metros de altura. Y es sobrecogedor, da terror verlo. No quiero imaginarme un mar como el de la película. Debe ser impresionante. Esos tipos debieron encontrarse en el infierno. O bien, decimos al diablo. La tormenta perfecta la elegí porque está basada en un hecho real y tuve oportunidad de tomar conocimiento del caso en un viaje que realicé con mi esposa a Gloucester, Massachusetts, invitado por una empresa pesquera, la National Fish. El que me invitó se llamaba Bowden Russell y era un maquinista naval, conductor, una persona muy agradable, que había llegado a vicepresidente de la empresa. Este marino había sido jefe de máquina del Andrea Gale. El Andrea Gale era un barco pesquero de atún que desapareció en un ciclón tropical en 1991, cerca de la isla Sable, sobre el océano Atlántico, en la frontera de Estados Unidos y Canadá. El barco tenía 24 metros de eslora, 6 metros de manga, 3 metros de calado y 6 tripulantes cuando desapareció. Había 2 barcos similares, el Anna Boden y el Lady Grace, que eran gemelos, pero el Andrea Gale había sido modificado
y se le habían agregado 2 metros de casco para ampliar la bodega. El barco pescaba menos que sus gemelos y, para peor, el capitán del Anna Boden era una mujer, Linda Grillau, que no la pudimos conocer con mi esposa porque estaba pescando cuando visitamos. Mi amigo Bowden Russell decidió desembarcarse, dado que en una maniobra de recoger el longliner se cayó al agua. El barco era muy rolador cuando quedaba al garete y se salvó al engancharse en la línea de pesca, salió en un anzuelo. Por eso no estaba a bordo cuando el hundimiento y salvó su vida, porque juró no subir más a ese barco. Bill Tyne, el capitán, acá George Clooney en la película, que exagera los 45 metros, que ese tranquilo no existe, 45 metros. Decide salir de las tradicionales aguas de pesca a las afueras de la isla Zabel, en una zona denominada Flemish Cap, un lugar muy lejano. Desoye el aviso de temporal y va a pescar a ese lugar buscando completar su bodega, que hacía rato no lo lograba. Cuando está en Flemish Cap le falla el frío, con el barco cargado. Hasta acá se sabe porque hubo comunicación radioeléctrica. Después se pierde la comunicación. Le piden que no regrese porque estaba la tormenta y ellos, digo ellos porque supongo que el capitán lo consultó con la gente, decidieron regresar igual. Y lamentablemente se hundieron y no se supo más. Ese día las olas tenían 25 metros. Se supone, imagínense, mayor a la eslora del barco, ¿no? El final del barco lamentablemente fue desaparecido. ¿Por qué nombro este caso? Porque fue emblemático. Se unen varios factores. La ambición del capitán, seguramente de la tripulación, la transmisión meteorológica tardía, mala señal radiofonía, un barco que al ser modificado estructuralmente pierde sus condiciones marineras y falla de la maquinaria de frío. Esto también fue una tormenta perfecta, pero a bordo. Comento este accidente porque como perito, sobre todo en la Cámara Federal, me ha tocado estudiar varios accidentes y cada uno de esos accidentes tenía un condimento de lo que ocurrió ese día. Bueno, vamos al libro. El libro en sí está constituido por una introducción, 5 artículos y 9 anexos. Cada artículo está cerrado con una conclusión. El primer punto, que es la construcción, el equipamiento de buques pesqueros y la normativa de seguridad. Están todas las normas nacionales, las normas internacionales y otros documentos. El medio oceánico es el punto B. El concepto de plataforma continental, la milla 201 y el Acuerdo de Nueva York. Al respecto quiero decirles que la Comisión de Pesca anterior a nuestra, cuando estaba usted, señor, escribió un artículo que me pareció buenísimo sobre el Tratado de Nueva York y que lamentablemente no tuvo difusión. Yo vine un día acá y pedí por favor que lo difundieran y entonces fue a parar a la biblioteca. El punto C, las condiciones ambientales del mar argentino. El punto D, la seguridad del personal de la pesca. El punto E, la capacitación y el adiestramiento de las dotaciones de buques pesqueros. 9 anexos y la bibliografía. Yo también quiero nombrar acá, ya que está el capitán Frías, que utilicé muchos de los puntos de su libro Civilización y Barbarie en la pesca. Y como también libros de varios colegas que ustedes podrán ver, que vale la pena que si tienen oportunidad de leerlo, lo hagan, ¿no? Bueno, vamos a la introducción. A diferencia de las regulaciones que se aplican en los buques mercantes, donde cada clase de buque debe cumplir obligatoriamente con normas y códigos de seguridad muy estrictos,
Regulados a estos a nivel internacional, la legislación referente a los pesqueros representa un conjunto de normas y recomendaciones fragmentarias y poco específicas, regulada de manera no uniforme y de difícil seguimiento y verificación. Esto se agrava en los buques pequeños. Esto se cumple no tan solo en nuestro país, en todos los países que trabajan sobre regulaciones. En la madrugada del 17 de junio del 2017 se produjo el naufragio del buque pesquero Repunte, un pesquero de cerco modificado a rastrero con más de 55 años en la pesca, a 35 millas de náutica de Rawson. El saldo fue 2 sobrevivientes, 3 muertos, 7 desaparecidos. Un año después, y no está en mi libro porque no hubo tiempo, se produjo el hundimiento del Rigel con 50 años de antigüedad. Dejó el doloroso saldo de 9 pescadores entre muertos y desaparecidos. En diciembre del año pasado, 2 hundimientos más a muelle por falta de medidas de seguridad. No había nadie a bordo en Caleta Olivia, se hundió en el Jesús Nazaret y el Osurriento. Yo creo que los problemas de las tasas elevadas de accidentes en la pesca se pueden resolver sin que sean necesarias grandes inversiones. Vamos al otro. El punto A del libro, que es la construcción, equipamiento y la normativa de seguridad, tienen toda la normativa nacional que se rige, las internacional, las directrices voluntarias, pero muy aconsejables. Referente a la normativa de seguridad, es importante tener en claro en la renovación de la flota pesquera el concepto de caducidad y obsolescencia. ¿Por qué digo esto? Hay unas discusiones muy grandes en senadores, etcétera, sobre la vida útil del barco. Una cosa, yo creo que hay que ser moderado en esto, y un buque puede haber llegado a su fecha de caducidad, pero no estar obsoleto. Y puede ser un buque muy moderno y estar obsoleto por falta de mantenimiento o por no estar adaptado a la normativa de seguridad internacional. Por eso, en Europa se toman 30 años. Yo creo que 30 años acá podría ser un poco estricto inicialmente, pero tampoco creo que sea oportuno la resolución tomada por el gobierno de trasladar a más de 45 años y a ejecutarse dentro de unos años. En construcción en el país estuve fijándome ayer cuántos barcos había, hay 20 barcos en construcción. La flota argentina son 580 barcos. Así que o aceleramos las construcciones o tendremos que buscar, bueno, creo que se están importando barcos, pero no en el número necesario. De todos modos, en los países desarrollados utilizan ese término, mantener las condiciones del buque hasta la vida útil. En Europa el promedio son 30 años y luego hay que demostrar que el barco puede continuar. A mí me tocó, lamento no esté el armador, me contrató una empresa para un barco de Ushuaia que había cumplido los 30 años, el armador era noruego y quería que, de American Seafood, quería que yo evaluara, informara si podía continuar. Bueno, estaba mucho mejor que muchos de los barcos, un barco de 110 metros de eslora, ¿no? Hice un trabajo completo y realmente vi que las condiciones de seguridad estaban en perfectas condiciones. Por eso les digo, no es a veces la fecha, sino cómo se trata un barco, cómo lo llevan. El 21 de abril de 2009, el medio oceánico, el concepto de plataforma continental, la milla 201 y el Acuerdo de Nueva York. El 21 de abril de 2009 la República Argentina presentó el límite exterior de la plataforma continental ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, la CLPC, órgano técnico creado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la CONVEMAR.
con sede en Nueva York. Finalmente, el 11 de marzo del 2016, la CLP adoptó por consenso, es decir, sin votos en contra, las recomendaciones sobre la presentación argentina. Quedaron pendientes 2 puntos más septentrionales, pero no es de gran importancia. El área de pesca de la zona económica exclusiva nuestra es hasta las 200 millas. No tiene que ver con la ampliación de la plataforma. O sea, las especies de fondo sí quedan incorporadas a la ampliación de la plataforma. Serían, no sé si cangrejo rojo, centolla, muy pocas especies más allá de las 200 millas. Hasta la milla 200 es nuestra área de pesca. El mar argentino tiene aproximadamente 1 millón de kilómetros cuadrados, así que con la ampliación de la plataforma esto se extiende mucho más. Después le digo la cifra con precisión. Pero vuelvo a repetir, la pesca es dentro de las 200 millas, la pesca que nosotros realizamos. Pero después está la milla 201 y tanto la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, dice que hay que regular la milla 201. La milla 201 tiene que estar conformada por sistemas, organizaciones de protección y administración de recursos, en las cuales es fundamental la presencia del país costero, en este caso de nuestro país. Por lo tanto, el Acuerdo de Nueva York, que es el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre especies transzonales y altamente migratorias, fue aprobado por la República Argentina por ley 25.290 en el año 2001, pero la Cancillería no lo ha depositado en las Naciones Unidas. Esto pone en riesgo, por ejemplo, el recurso calamar. Yo creo que, y en el libro doy alguna sugerencia, no estoy capacitado para evaluar, seguramente el problema Malvinas es el que más pesa, pero en el libro le coloco 2 datos que obtuve de Cancillería y que son clarísimos. Uno, China se ha presentado diciendo que si la Argentina no regula la milla 201, lo tiene que hacer la FAO, o sea, ella. El otro, la Argentina firmó con España un acuerdo el año pasado de administración de pesca, de lo que es la pesca incidental o, digamos, la pesca no autorizada, y este año sacaron 42 permisos de pesca en Malvinas. O sea, quienes han firmado con nosotros acaban de sacar 42 permisos de pesca. Entonces, algo hay que hacer. Durante muchos años, desde el 2000, la Argentina no ha hecho nada en este tema y hay que hacerlo. Los capitanes como que acá presentes o los capitanes de ultramar que navegamos y andamos por la milla 201, sabemos, como los aviadores navales, hace poco me contaba un aviador naval que había llevado a algunas autoridades a sobrevolar la milla 201 y que quedó asombrado, primero de la extensión y segundo de la cantidad de barcos que hay operando en esa área. Bueno, esos barcos operan todos en Uruguay, la mayoría, y Uruguay en ese sentido no los controla a tal punto de que todo esto que estamos hablando nosotros de normas de trabajo, etcétera, ellos las incumplen y sin embargo siguen operando. Entonces debemos trabajar sobre todo esto. No controlamos la milla de los 201 donde la mayoría de los barcos incumplen con la normativa de seguridad. La flota opera en Montevideo como zona liberada. En este libro pongo de manifiesto la necesidad de tomar medidas urgentes dado el interés de China y España de intervenir en la zona y la búsqueda de una solución como la que aplicó Chile, Perú y Ecuador en el Pacífico.
con el manejo de recursos calamar. Bueno, vamos a la plataforma continental. Bueno, ustedes conocen esto mejor que yo, así que, pero en sí, ahí tienen lo que es la ampliación de la plataforma, la milla 200, en oscuro tienen la ampliación de la plataforma, y es un incremento que lleva 1.782.000 kilómetros cuadrados de plataforma continental argentina. Queda la disputa con el Reino Unido y el área de Antártida. Acá el Centro Naval ha tenido una espléndida exposición de la doctora Frida Armas, creo que es Frida Armas, que fue muy aclaratoria sobre el tema. Bueno, vamos al otro. Las condiciones ambientales del mar argentino. El mar argentino es una zona, acá quiero resaltar la colaboración del Capitán París y mi compañero Juan Manuel Jorle, meteorólogo que está acá presente, que me ayudaron con este capítulo. ¿Qué es el que sabe? El mar argentino es una zona de dinámica meteorológica y oceanográfica, con presencia de aporte de masa de agua del Pacífico y aguas antárticas y del área de Brasil. Las corrientes oceánicas que nos afectan son la de Malvinas, la de Brasil y la incidencia de la contracorriente de Benguela. Las mareas van variando en altura de 60 centímetros en el área norte a 12 metros en la Patagonia y hasta 13 metros. La temperatura de agua varía en verano de norte a sur, de 20 grados en el Río de la Plata hasta 10 grados en latitud sur. Y en invierno va de 10 a 4, 10 grados en el norte, 4 en el sur. Los hielos son impulsados por la corriente de Malvinas. Los vientos más fuertes son los de tercer y cuarto cuadrante, o sea, los del oeste, sudoeste, oeste, noroeste. Los peores vientos son en invierno. Un temporal con mar 8, como el que vivimos el terrible día de la pérdida del submarino San Juan, es una escala de Beaufort, son más de 35 nudos de viento y olas de 9 metros. Ese día, y quiero resaltar esto, yo recibí 2 llamadas que se las hice llegar al almirante Corbalán, de los barcos pesqueros que estaban afuera, que eran los barcos más grandes, los demás regresaron todos, poniéndose a disposición. O sea, los colegas, aún en el temporal, se pusieron a disposición al tener buenos equipos de detección, ¿no? Existe la escala Douglas que mide las olas y coincide con olas de 6 a 9 metros para la graduación 8. Las nieblas nos dan la visibilidad máxima en el mar y está el concepto bruma, neblina y niebla. Bueno, este es interesante, pero hay que leerlo. Y ahí están las corrientes, que son los más importantes fenómenos de circulación atmosférica y oceánica, la dinámica y variabilidad en la interacción de la corriente de Brasil y Malvinas. O sea, nosotros tenemos una riqueza pesquera gracias a eso, la corriente. Donde las corrientes se unen, la de Brasil con la del sur, se forma lo que se llama downwelling, que es la zona de inmersión, y después hay una zona de emersión de riqueza que hace que tengamos una excelente zona de pesca. Tenemos una zona acá de pesca por eso. Islandia tiene 4. Digo, pues, cuando uno dice cómo tiene tanta pesca Islandia, es por el cruce de las corrientes. La contracorriente de Benguela, que viene de Sudáfrica y que es una derivación de una corriente antártica. El rol del pasaje de Drake como punto de entrada de aguas subantárticas y la variabilidad en el transporte de agua fría profunda en su viaje rumbo al norte al este. En general, los barcos arrastreros siempre arrastran hacia el norte porque la corriente de Malvinas es muy fuerte. Prácticamente no había buques
creo que el Kasuga o alguno de los buques japoneses era capaz de arrastrar hacia el sur. Pero eso le da una idea de la fuerza de la corriente. La interacción mar-atmósfera como flujo de calor, energías, ola y hielo marino hacen que las condiciones atmosféricas sean uniformes cuando hay ligeras diferencias de temperatura del aire al mar. De lo contrario, se pueden observar rápidos y variados cambios meteorológicos. Bueno, el punto de la seguridad en la pesca, este punto recibí un comentario favorable de un asesor de la OMI que lo había leído y lo que establece que era muy importante el tema de las estadísticas, porque no hay estadísticas, entonces estamos haciendo estadísticas, ¿no? Este capítulo es sumamente importante porque hablamos de siniestros. Según la OMI, un siniestro marítimo llama siniestro marítimo a los acaecimientos o serie de acaecimientos directamente relacionados con la explotación de un buque que den lugar a muerte o lesiones graves, pérdida de una persona que estuviera a bordo, pérdida o abandono de un barco, daños materiales en una embarcación, varar, encallar o abordaje, daños causados en la infraestructura marítima ajena al buque y que represente un peligro. Acaecimiento es cuando no llega a ser un siniestro, pero se puede convertir en uno. Un acto inseguro es el que ocurre por error humano, normalmente producto de la negligencia o impericia. La condición insegura es imputable a la cosa física. El factor contribuyente es un agravante. Y las causas básicas de los accidentes son los factores personales o los factores inherentes al trabajo. Recientemente la OMI aprobó el Código de Normas Internacionales y Prácticas recomendadas para la investigación de siniestros marítimos, que es lo que comentó el capitán París. Es decir, da la norma y dice que hay que formar los comités de estudio, pero no para juzgar o asumir responsabilidades, mejor dicho, detectar las responsabilidades, pero no en carácter judicial, sino para evitar la repetición y corregir los errores. La Fuerza Aérea lo tiene, creo, en casi todos los países del mundo. En Argentina, por Boletín Oficial Público de julio del 2018, se formó esa comisión, que a la fecha carece de miembros. Mientras tanto, el Congreso de la Nación, hace muy poquito, estoy hablando de hace 2 meses, aprobó por unanimidad la creación de la Junta de Seguridad en el Transporte. Desconozco el alcance de esta entidad y cómo está conformada. Espero que no siga el mismo camino de la comisión del año pasado. Tengo entendido que, porque algunos familiares del repunte me dijeron que habían ido a reunirse con él, pero que la gente que estaba ahí no era de pesca, era gente del sistema de estudio de accidentes aéreos, etc. Bueno, esperemos que lo asuman con otra. Vamos al otro. La capacitación y el adiestramiento de las dotaciones de los buques pesqueros. El convenio 188 del OIT es el convenio sobre trabajo de la pesca. Entró en vigor en noviembre de 2017. Fue ratificado por Argentina en el 2011 y constituye el anexo 5 de este trabajo. El convenio STCWF 95, Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para Personal de los Buques Pesqueros, fue aprobado por Ley 26.981, pero no fue ratificado. Los puntos más importantes están en el anexo 6. El REFOCAPEN, que es el Reglamento de Formación y Capacitación, se encuentra en revisión para ser reemplazado por el RETIMAR. Al respecto, no sé exactamente cuáles son las consideraciones, pero he leído observaciones de capitanes y de ustedes también muy buenas. Yo creo que si se permite el trasvase inmediato de dotaciones, la Escuela de Pesca
va a correr un riesgo de existencia, ¿no? Bueno, los anexos, vamos a los anexos. El primer anexo es la estadística de siniestros y accidentes ocurridos en buques pesqueros argentinos, desde el año 2000 al 2017. El primer trabajo lo hicimos nosotros con la comisión en el 2006. Después lo siguió una licenciada de la Universidad Tecnológica, Silvia Paleo, que fue la que pidió permiso, bueno, por supuesto, y ella tomó el trabajo de ir a los juzgados y completar. Y yo ayudé un poquito, porque la verdad es que el trabajo de ella fue muy bueno. El total de 44 barcos hundidos y 95 muertos o desaparecidos en 18 años es mucho y llama la atención. Aparte, el 3 de julio de este año colisionaron el Codepeca 2 y el San Jorge, sin lamentar pérdidas en Golfo Nuevo. Y hace pocos días se perdió una lancha en el Río de la Plata con 2 desaparecidos. Estos pescadores que funcionan en el Río de la Plata, etcétera, también pertenecen al segmento pesquero y están regulados, así que hay que comprenderlos como tal, porque están haciendo una tarea comercial. 2. El anexo 2 es el Reginave. Yo lo que hice fue tomar lo que afecta a los buques pesqueros en el Reginave. 3. Las ordenanzas marítimas de la prefectura referida a los buques pesqueros. 4. La regla 5 del convenio SOLAS, que está aprobado por 3 leyes argentinas. Ahí están las reglas completas. 5. El convenio sobre el trabajo de la pesca aprobado por Argentina en noviembre del 2017 depende de la OIT y es para barcos de más de 24 metros. Que es el convenio sobre trabajo en la pesca del 188. El 6 es un trabajo muy interesante que me aproveché de un trabajo que hizo el Departamento Jurídico de la Prefectura y me pareció muy bueno, que analizó en todo lo que es, esto también sirve para capitanes de ultramar porque está todo el estudio de los convenios y la situación actual. Está o sea, en qué situación se encuentra cada uno. Están los convenios ratificados por la Argentina que han entrado en vigor. Los convenios en vigor que no ratificó Argentina. Así son los capítulos, ¿no? Convenios ratificados por Argentina que no han entrado en vigor y los ratificados por Argentina que sí lo están. Ahí está, por ejemplo, el protocolo SFW, el acuerdo de Torremolinos, el acuerdo de Cape Town del 2012 y un glosario de abreviaturas. El 8 es el Convenio Internacional de Torremolinos, que no está en vigencia, pero es muy importante. Entrará en vigencia cuando lo firmen al menos 22 estados con 300 buques pesqueros de más de 24 metros. Al respecto quiero nombrar que la prefectura, por ordenanzas, ha estado cubriendo prácticamente el convenio. O sea, cuando el convenio entre en vigencia, va a estar bastante cubierto. Y este va a dar un certificado internacional de seguridad para buques pesqueros. O sea, supongamos que, como ha ocurrido, que en algún momento un pesquero argentino tiene que trasladarse a Cape Town, porque ha ocurrido, tiene un certificado internacional que si no, no le van a permitir operar. El capítulo 9 es las recomendaciones de seguridad para los buques pesqueros con cubierta de eslora inferior a los 12 metros, pesqueros sin cubierta, y es una publicación conjunta de la FAO, OMI y OIT. El Subcomité de Estabilidad de Líneas de Carga y Seguridad de Pesqueros de la OMI inició la elaboración de las recomendaciones de seguridad en colaboración con la FAO y la OIT, a fin de proporcionar directrices a las autoridades competentes. Finalmente,
si bien no lo he incluido, sepan que existen medidas voluntarias para el diseño, construcción y equipamiento de buques pequeños de pesca. Es de FAO, OMI y ILO. Estas medidas están dirigidas a los barcos que habían quedado, que eran los de menos de 24 metros, pero más de 12 metros. Lamentablemente yo no lo incorporé, pero en algún futuro hay que incorporarlo. Conclusión. Ya terminamos, así que... Podemos decir que la mayoría de los accidentes se producen por no respetar las normas y por errores humanos productos de la impericia, de la imprudencia o de la negligencia. La única manera de luchar contra eso es con la capacitación, el control del cumplimiento de las normas, los reglamentos y sobre todo concientizando a los responsables, sean armadores o sean tripulantes. Conclusiones. La pesca industrial es una actividad peligrosa. Es un ambiente hostil con circunstancias adversas, a veces poco predecibles. La mortalidad de los pescadores se produce básicamente por naufragio, incendio o accidentes laborales. Los accidentes no mortales llevan a la inhabilitación, a la pérdida de salario y a costos para las empresas. Las embarcaciones de pesca costera proclives a naufragio con pérdida de vida por exceso en la capacidad de carga y las modificaciones inadecuadas. En las embarcaciones de pesca de alta mar, los accidentes personales no mortales son los más comunes y tienen como causa los equipos, máquinas y mecanismos que operan. Responsabilidad de los capitanes, patrones en instruir a la tripulación. Prevención antes de la ejecución de la faena. Preparación del buque para mayor seguridad del personal. Instrucciones y adiestramiento de seguridad imprescindibles. Crear un comité de investigación de accidentes pesqueros, que es la directiva de la OMI, pero crearlo realmente que funcione. Firmar los convenios pendientes y depositar los convenios que están aprobados y no se han depositado. Controlar el altamar contiguo a la zona económica exclusiva, cumpliendo con las directivas de la CONVEMAR. Bueno, vamos a las preguntas, así que con esto la hemos finalizado. Quiero decirles también que hay 3 lugares de donde descargar gratuitamente el libro, que son la página web del Centro Naval, la página web de la Fundación Nuestro Mar y la página y el diario Pesca de la Patagonia, que es una entidad en Comodoro Rivadavia. Bueno, las preguntas, si alguien quiere formular, y si no los he cansado demasiado. Sí, Almirante Kenny. Muchas gracias, Daniel, por la excelente exposición. Respecto a la línea 221 de las organizaciones regionales, independientemente de la creación de una organización regional, ¿está cuantificado la producción pesquera que pierde nuestro país o la que podría producirse en ese lugar o la que se están llevando los chinos o otros países? Sí, yo muchos de los números, nosotros en la zona económica exclusiva, supongamos, hemos tenido capturas de calamar bastante bajas los últimos años. No sé, Frida, vos te acordás cuando... Pero más o menos las últimas 70.000 toneladas. O sea, nosotros antes pescábamos 200.000 toneladas de calamar y se llegaron a pescar 300.000 toneladas. Desde que está la flota esta afuera, hemos disminuido a 60.000 toneladas. Las descargas de la flota española en España de calamar supera las 100.000 toneladas. Más los chinos, yo calculo que por lo menos deben pescar
300.000 toneladas. Hoy el precio del calamar puede estar en $2.500 de entero. Acá hay un armador de calamar que me podría... ¿Está? Bueno, pero hagan el cálculo multiplicando por aproximadamente 2.000 y pico de dólares la tonelada y le van a sacar cuánto es lo que se cuantifica. Pero tu pregunta me parece perfecta y me permito ampliar lo siguiente, porque acá me ocurrió en una charla que el Centro Naval me permitió dar sobre pesca hace unos años, que tuve gente de Cancillería que vino y se puso hasta mal, dijo que desinformábamos, etc. En ese momento, el embajador que hizo saber eso, daba a entender poco menos que yo era un cipayo que estaba entregando el recurso a los ingleses al tratar de negociar con ellos. Y no es así. Nosotros tenemos que ser inteligentes y darnos cuenta de una realidad. Los ingleses están administrando nuestros recursos. Lamentablemente, España firma con nosotros y saca los permisos con ellos. Yo creo que ahora el Brexit es un punto importante para poder comenzar a hablar, porque ellos van a tener dificultades, porque las producciones de Malvinas no van a entrar más a la comunidad económica sin pagar impuestos. Va a tener que pagar un alto impuesto. Entonces ellos van a tener que buscar algún otro tipo de acercamiento. Pero mientras nosotros no hagamos nada, ellos van a estar... Yo en el libro colocaba, China es el principal interesado. China está comprando empresas en Argentina, está avanzando cada vez más están los chinos. Pero también los tenemos en la milla 201. Entonces, los chinos son los que aprietan y los ingleses esperan, porque ellos es como si estuvieran en un escenario. Entonces nosotros lo que no podemos es dejar de hacer. Yo no sé, habrá gente, en tu caso, sos una persona con gran experiencia, que pueden aportar ideas. Mi pequeña idea fue cómo hizo, bueno, vos también, cómo hizo Chile, que es un país que... Sí. Un micrófono le pueden dar. El país ribereño con el que pesca en alta mar. Y dice que no se pone nunca en contra de la Convemar, en su artículo 4. Pero cuidado, que después en los otros artículos, el derecho de los tratados dice claramente que se tendrá en cuenta el último tratado que se firmó. O sea que si usted no firma Nueva York, tiene que regirse por la Convemar. Si firma Nueva York, entra a Nueva York. Pero es la única forma que se puede empezar a controlar también. Ahora, no es necesario que entre Malvinas, puede verse en qué phi, en qué omega, qué especie, hay muchas variedades. Y lo otro es la investigación que hay que hacer, porque si uno quiere hacer área marina protegida, tiene que investigar. Y ahora se está hablando de área marina protegida en la milla 201. Eso lo hizo España. Y España lo hizo hace unos años atrás con la idea de decir, cuando haya un acuerdo regional, acá investigué yo y acá declaré yo en la FAO mi pesca. Yo tengo derecho a tanta captura. Pero no me quiero explayar, pero es un tema largo. No, pero muchísimas gracias, muy claro. Yo estuve a bordo del Hespéride cuando vino al puerto de Buenos Aires justamente en esa investigación. Vos sabés que no había firmado convenio con Argentina. Se firmó delante mío el convenio, vergonzosamente. No, pero fue así. El Hespéride hizo su viaje inaugural. Sí. ¿No es cierto? Que fue por el norte y no había avisado. Acá no se sabía que el barco venía.
Y dentro de su cosa era investigar el área adyacente. Una vez que se supo que estaba acá, ahí recién hizo la invitación y entró a Mar del Plata. Pero primitivamente iba a hacer eso directamente. Sí, sí. Yo fui en el puerto de Buenos Aires. Y la investigación que él hizo ahí, hasta sugirió, porque mandó a la chica que estaba a bordo, la mandó a especializarse en Estados Unidos con toda la información, en el Smithsonian, con una persona muy importante en Calamar, y ahí hasta se atrevió a decir posibles áreas marinas protegidas. Eso no se sabe mucho, pero cuidado que están creando jurisprudencia. Bueno. Ahora hay que tener en cuenta que la cumbre de Johannesburgo fue la única que no se le da mucha importancia, pero que dijo que se debe tener en cuenta los intereses del Estado ribereño al hacer un convenio, el de Nueva York. Y el de Nueva York se aceleró tanto por el convenio que tuvieron con el Fletán, ¿no? Que ahí fue el lío con la Unión Europea, que lo salvó Inglaterra cuando dijo el fin superior es proteger el recurso. Perdón. Bueno, no, muchísimas gracias. Al respecto, ustedes escucharon áreas protegidas. Poca gente sabe que la Argentina tiene 61 áreas protegidas. Yo una vez, porque me gusta investigar un poco, empecé a fijarme. Y hay áreas protegidas detectadas por un municipio, áreas marítimas protegidas por un estado costero o por una provincia. Lo veo perfecto, pero debe haber una regulación en cuanto a las áreas protegidas. Bueno, nos estamos extendiendo, ¿no? Sí, a posteriori vamos a tomar un café en el salón de fumar. Y nada más que si no... Jorge. ¿Tenés un micrófono? Sí. Hola, buenas tardes a todos, ante todo justamente. Daniel, te felicité de manera privada, quiero volver a hacerlo públicamente, convencido que todo aquello que se pueda realizar en la consideración de la preservación de la vida en el mar debe ser obviamente atendido y bien difundido. Así que felicitarte en nombre de la Asociación de Capitanes de Pesca, en el mío propio, a vos y a todos los que te han ayudado y colaborado. Quería 2 segunditos robarte algo que puede ser hasta simpático, si se quiere. Hiciste referencia a la película, para mí es importante marcarlo, a la película Tormenta Perfecta, que la vi justamente en un temporal en los tiempos que navegaba, cuando recién salió. Y hay una cuestión que es muy importante. Vos, entiendo que por error simplemente lo debes haber hecho, mencionaste que el capitán demostró su ambición al poner en riesgo a toda la tripulación y el final del resultado. Hay una parte en la película que muestra claramente la presión que sufre ese capitán por la ambición del empresario pesquero y no de él. Está muy claro en la película cuando le da la última oportunidad para realizar esa marea, y si no viene con el barco completo, perdía el barco, perdía su trabajo, perdía el sustento de la familia. Es un dato muy importante, porque en realidad lo que pone el capitán en riesgo, su vida y la de la tripulación, pero lo hace por esa convicción de tener que salir del fracaso que venía trayendo y de lograr el objetivo de traer un barco a puerto completo, que está por arriba de la ambición. Ya es una cuestión personal que la vive el humano, como cualquier persona que busca el éxito en su acción de trabajo. Es importante esto, porque cuando buscamos entre todos la posibilidad de corregir estas acciones, tenemos que estar todos involucrados y, más allá de responsabilizar uno a otros, trabajar en conjunto para lograr el objetivo. La formación es fundamental, lo dijiste claramente. El libro que
ya lo he leído, no en profundidad, pero lo he leído. Tiene una excelente recopilación de todas las normas internacionales y nacionales inclusive, con las que lamentablemente no se cumplen en la mayoría, eso es importante decirlo. El STCWF, que hoy tanto conductores navales como capitanes de pesca nos tiene preocupado en el incumplimiento del mismo y esta intención de instaurar el RETIMAR en reemplazo del REFOCAPEM. Fíjense en qué curioso que estamos sosteniendo con absoluta certeza y claridad que una de las maneras principales de evitar los accidentes, más allá de las herramientas con las que contamos para trabajar, que son vetustas claramente, es la formación, es la capacitación, es la educación. Y el RETIMAR deja de lado, hasta en su concepción, la formación y solamente se enfoca en la titulación. Ya el reglamento de formación y capacitación del personal de la Marina Mercante pasa a ser un simple reglamento de titulación, donde no considera claramente la seguridad náutica, donde pone claramente en riesgo la seguridad náutica y las vidas en el mar, porque con un simple pase de títulos que no demandan las mismas exigencias que los propios pescadores, compañeros trabajadores con todo el derecho de venir a trabajar a la pesca también, puntualmente los compañeros fluviales que realizan un trabajo en el río que nada tiene que ver con la pesca, con mínimas condiciones pasarían a tripular buques de pesca con lo que significa esto, ya que es una de las actividades más riesgosas del mundo, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos una gravedad, una indiferencia de quien tiene la responsabilidad de atender esto, contraria a la voluntad de buscar la seguridad náutica. Remarcarte eso y nuevamente felicitarte y desde ya que cuentes con todo el apoyo de esta asociación para lo que corresponda en función de la difusión y demás. Vos has vivido personalmente, ¿no es cierto?, lo que es un hundimiento. Y a Dios gracias te tenemos acá, pero podrías no estar. Sí, claro que sí, en el mismo naufragio perdió la vida mi hermano y el capitán. Por eso hay cosas que te marcan, Daniel, que van más allá de la responsabilidad que hoy tengo de representar a todos los capitanes de pesca. Pero dejando de lado lo personal, creo y espero que Argentina de verdad deje de darle la espalda al mar, lo mire con atención y te agrego, y con esto te cierro, Daniel, lo último que dijiste también es fundamental. Lo que no hagan los argentinos, lo que no hagamos nosotros, lo van a hacer otros. Entonces, si nosotros no diseñamos la manera de explotar un recurso natural, en este caso, los de afuera que necesitan alimento, porque los chinos no es casualidad, los argentinos no comemos pescado, el 95% se exporta, y esto es un factor de debilidad para cualquier planteo de interés como nación, como país. Entonces los chinos sí vienen a buscar alimento, no vienen a buscar calidad ni un producto de jerarquía como lo es el langostino, quieren comer. Entonces claramente cuando un día nos despertemos vamos a tener todos nuestros recursos avasallados, lo mismo que pasa con Malvinas, Inglaterra y demás, mientras nosotros tenemos una visión quizás con ese temor de la delicadeza que tiene Malvinas para los argentinos, mientras nosotros tenemos este temor, Inglaterra, Malvinas, que tampoco consume el recurso, negocia todo el tiempo con distintos países del mundo. Entonces, claramente lo dicen las organizaciones internacionales, tenemos que reglamentar y llevar adelante cómo vamos a desarrollar la industria pesquera en Argentina. Y si no lo hacemos, vamos a pagar las consecuencias que lo hagan de afuera y en conveniencia de cualquiera menos de nosotros. Bueno, muchas gracias. Bueno, los que quieran comprar, ya les voy a decir, el libro lo pueden bajar gratuitamente. Los que quieran comprar el libro lo vamos a vender acá. Y el objetivo del dinero ese es exclusivamente poder publicar mayor cantidad de libros. Señor, muchas gracias. En nombre de la comisión directiva, yo estoy como vicepresidente segundo acá del Centro Naval, quisiera agradecer, reconocer
el trabajo del señor Bonilla Carranza, de este tan importante aporte que ha hecho al tema que es uno de los grandes objetivos del Centro Naval, que es diseminar todo el tema de intereses marítimos y concientizar a nuestra población todo lo relacionado con los intereses nacionales en el mar. Y realmente el Centro Naval, este libro es un profundo orgullo, porque como decía el señor capitán París en su introducción, esta es una revisión y una actualización de un libro que surgió allá en el 2006 a través de la Comisión de Pesca acá del Centro Naval, y el libro también está auspiciado por el Centro Naval y en su tapa va a aparecer nuestro escudo con el lema siempre presente de unión y trabajo. Así que es un aporte a los intereses marítimos, que es el gran objetivo, está auspiciado por nuestro Centro Naval y seguramente, como decíamos, va a ser un gran aporte en la capacitación de todos aquellos que están relacionados con el mar, que tienen como objetivo preservar la vida humana. Así que en reconocimiento y en agradecimiento por todos estos factores, el Centro Naval le quiere dejar un pequeño recuerdo y le haga entrega de un diploma para que lo tenga presente por su paso y por tan buen aporte que ha hecho al Centro Naval y a nuestro país. Muchas gracias. Y también, perdón, al señor capitán París, por si... No, usted fue a la Comisión de Pesca del Centro Naval, así que tiene mucho que ver con él. No, yo quería recordar, aparte de agradecer las hermosas palabras y hablar de intereses marítimos, que en este mismo edificio, en el cuarto piso de este edificio, el almirante Segundo Storni escribió su libro Los intereses argentinos en el mar. Así que esta centenaria institución tiene de qué estar orgullosa, ¿no? Gracias. Así es. Muchísimas gracias a todos por su presencia.